Buenos días. Primero, gracias a Ray por la invitación. Pues la idea de esta charla es hablar algo de las novedades en cáncer de pulmón de célula pequeña, que a diferencia de la de células no pequeñas, pues digamos que pues las novedades y sobre todo pues las nuevas opciones terapéuticas todavía son limitadas en esta entidad. Entonces, pues lo que queremos ver en la agenda, algo de pues generalidades, mirar algo de la parte molecular, nuevos subtipos definidos de acuerdo a las aberraciones genómicas, las nuevas opciones terapéuticas que tenemos, sobre todo lo que es inmunoterapia, terapia blanco, algo de nuevos agentes citotóxicos y lo que dicen las guías actualizadas. Entonces, el cáncer de célula pequeña constituye más o menos el 10 a 15% de todas las neoplasias malignas de pulmón. Al momento del diagnóstico, una tercera parte, son 30%, se encuentran en la enfermedad localizada y un 70% en la enfermedad extensa o avanzada. Desafortunadamente, el pronóstico de esta enfermedad siempre ha sido pobre, como lo vemos en esta gráfica. En 3 décadas del dato de la base de datos CER de Estados Unidos hasta el 2012 vemos que la sobrevida global a 5 años está alrededor de un 5% sin variaciones significativas. Entonces, obviamente, pues una patología en la cual está todavía mucho por hacer porque el pronóstico sigue siendo todavía muy malo. El tratamiento básicamente para la enfermedad localizada es, en los casos muy tempranos, que son los estadios T1, T2 sin compromiso ganglionar, está la opción de hacer cirugía, que es la minoría de los casos, y para los casos que no son quirúrgicos o los casos que son T3 o con compromiso ganglionar, pues el tratamiento es la quimioradio concomitante y en los pacientes que pues tienen buena respuesta hacer la profilaxis de radioterapia cerebral. Y para los estados avanzados, que es un estadio de enfermedad extensa o estadios 4, pues el tratamiento sistémico, que básicamente lo que se ha utilizado son quimioterapias a base de platinos. Y aquí lo vemos en esta gráfica, básicamente lo que tenemos son combos con platino, básicamente cisplatino, carboplatino con etopósito, que ha sido la terapia estándar de los finales de los años 90. También está la opción de cisplatino y irinotecan básicamente para población japonesa, pero aunque ya estas respuestas de hasta un 70% rápidamente van a recaer o van a progresar con una sobrevida global promedio que no va más allá de 8 a 10 meses. Los pacientes que tienen una recaída sensible, o sea, que recaen después de los 6 meses, una opción es hacer retratamiento con la primera opción, o sea, volver a tratar con dupletes de platino. Los pacientes que son resistentes, o sea, que recaen antes de los 6 meses, la primera opción con evidencia es topotecan, que está aprobada desde 1996. Y los pacientes que son refractarios, que son los que tienen incluso peor pronóstico con respuestas menores al 10%, están estas opciones terapéuticas, pero con respuestas pues muy limitadas. Entonces, lo primero que vamos a ver como nosotros son los subtipos moleculares que hay para cáncer de pulmón de célula pequeña. Y esto porque es importante, porque basado pues en estudios genómicos se ha permitido por lo menos que hay 4 subtipos, 2 de ellos que son con diferenciación neuroendocrina y 2 que son de diferenciación neuroendocrina, los cuales hasta ahora pues molecularmente son completamente diferentes, aunque todavía no se ha podido mirar la impactación que tiene esto en la parte clínica, sobre todo por ejemplo si tienen o no algunos mayores, por ejemplo, posibilidad de hacer metástasis, y cómo es la respuesta a las terapias actuales, y eso implica que algún subtipo responda más a las terapias que tenemos convencionales. El año pasado se presentó en el Mundial de Pulmón un nuevo subtipo que es el subtipo inflamado. Entonces básicamente hay 4 subtipos moleculares basados en la expresión de 3 factores de transcripción. El subtipo A, que expresa este factor de transcripción, que es el ACSL1, representa menos del 36% de los casos, diferenciación neuroendocrina. El subtipo N, que representa el 31%, que expresa el factor de diferenciación neurogénica 1. El subtipo P, que expresa este factor de transcripción, que representa menos del 16%. Y el subtipo inmune o inflamado, mesenquimal, que no expresan ninguno de estos 3 factores de transcripción y representa menos del 17% de los cánceres de célula pequeña. Importante, este subtipo inmune tiene expresión o alteración de los genes que tienen que ver, por ejemplo, con la expresión de HLA, con respuesta a interferón, con los puntos de control inmune, y eso sugiere que posiblemente sean el subtipo que más va a responder al bloqueo de los puntos de control inmune. Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos que el subtipo inmune es el que tiene mayor expresión de este CD34, que básicamente corresponde al PDL1. O sea, entonces eso nos indicaría que son los subtipos que mayor posibilidad de respuesta tendrían a la terapia inmune. Entonces, este subtipo, hacer esta clasificación, propone que hacia futuro uno podría hacer una terapia dirigida dependiendo del subtipo molecular. Y eso lo vemos más claramente acá. Por ejemplo, se propone para los subtipos A, serían los pacientes que tendrían mejor respuesta, por ejemplo, a nivel preclínico con inhibidores de BCL2.
el subtipo N, que es el subtipo que también es de tipo neuroendocrino, a inhibidores de aurora quinasa, el subtipo P, inhibidores de PAR, y el subtipo E inmune, pues obviamente el que tendría mejor respuesta a las terapias con terapias inmunes. Entonces, hacia futuro, esto obviamente toca explorar con estudios clínicos prospectivos de que esta clasificación molecular, que claramente muestra que hay diferentes tipos entre ellos a nivel molecular, también repercuta que uno pueda hacer práctica de terapéutica diferencial de acuerdo al subtipo molecular. Importante, también se ha podido, con base a los conocimientos de biología molecular, establecer que hay una serie de vías de señalización y unos dominios fisiológicos que se han convertido en focos para desarrollar terapias target para este tipo de cáncer de pulmón. Y son básicamente, digamos que estos 5 aspectos con respecto a la parte inmunológica, saber que el cáncer de célula pequeña es el de los que más tiene alteraciones mutacionales, a una alta carga mutacional, lo cual permite que se expresen gran cantidad de neoantígenos tumorales y por eso sea efectivo, y como se ha tratado en otros tipos de cáncer, utilizar la terapia inmune. Otro punto importante tiene que ver con los daños de reparación del DNA. Obviamente las células del cáncer de célula pequeña se apoyan o se tienen que basar en esta reparación para poder ser viables. Entonces los mecanismos que vayan a bloquear esto van a ser un target terapéutico importante. Se ha encontrado, por ejemplo, que las células tumorales de cáncer de pulmón tienen una expresión elevada de las enzimas PAR. Entonces por eso es un objetivo terapéutico importante utilizar los inhibidores de PAR en este tipo de cáncer. Con respecto al ciclo celular, también se ha encontrado que los tumores de células pequeñas sobreexpresan, por ejemplo, la aurora quinasa 2, que estimula la mitosis por el crecimiento celular. Entonces, también un objetivo terapéutico utilizar inhibidores de aurora de quinasa 2. Con respecto a la parte epigenética, que tiene que ver con toda la modulación y permitir la expresión de, por ejemplo, de oncogenes o la supresión de genes de supresión tumoral, se ha encontrado que en los cánceres de célula pequeña hay sobreexpresión de esta enzima, la EZH2, y la cual tiene que ver que va a producir un freno de los genes de supresión tumoral, pero activa a los oncogenes. Entonces también hay terapias dirigidas epigenéticas en base a esta enzima para ser un blanco importante para cáncer de célula pequeña. Lo otro importante es con las vías de regulación del desarrollo, y entre ellas, por ejemplo, la vía Notch. La vía Notch en cáncer de célula de pulmón pequeña se caracteriza porque bloquea la oncogénesis y el crecimiento tumoral. Como vimos, este es el factor de transcripción ACSL1, que constituye uno de los subtipos moleculares. Este factor de transcripción modula la expresión de muchos genes de la vía Notch, entre ellos el gen que codifica una proteína que es la DLL3. Esta es una proteína inhibitoria de la vía Notch. Entonces, al estar sobreexpresado este DLL3, se va a bloquear el efecto, digamos, que tiene el Notch en cáncer de células pequeñas, que es evitar la tumorogénesis. Entonces, también se ha convertido en un blanco terapéutico importante en cáncer de célula pequeña. Pero, ¿qué evidencia clínica tenemos de esto? Entonces, lo primero es la inmunoterapia, digamos que es cuando hay mayor información hay en cáncer de célula pequeña. Y esto basado, porque como he dicho, pues son de los tumores que más tienen cargas mutacionales. Y este es el pipeline de todos los estudios que se han hecho en cáncer de célula pequeña, importantes los de fase 3. En primera línea estos dos, el Empower 133 y el Caspian. En segunda línea el Checkmate 451 con nivolumab más menos ipilimumab. Y en segunda línea el Checkmate 331. Y estudios de fase 1-2, sobre todo para tercera línea. Entonces, a continuación pues vamos a mostrar la evidencia de estos estudios. El primero es el Checkmate 032, que es un estudio de fase 1-2, un estudio de canasta en pacientes con cáncer de pulmón avanzado de célula pequeña, pacientes que han recibido más de una terapia, y habían dos cortes, una no randomizada y una randomizada. Habían pacientes que recibían nivo en monoterapia o nivo más IPI. Las tasas de respuesta, digamos que son tasas de respuesta ya sea en la corte randomizada o no randomizada, para nivo monoterapia alrededor de un 11% y para nivo IPI alrededor de un 20%, y por líneas de tratamiento, segunda línea nivo 10%, nivo IPI 28% y tercera línea nivo 10%, nivo IPI 17%. En base a estos estudios, la FDA dio la aprobación para la indicación de nivolumab como terapia de tercera línea en cáncer de célula pequeña, o sea, pacientes que han recibido 2 líneas de terapia y una tiene que ser con una dupleta de platino. Aunque la terapia combinada con nivo-IPI tenía un poco más de respuesta, vemos que las tasas de toxicidad sí son mayores a la terapia combinada en términos de eventos relacionados, grados 3, 4, 37% la terapia combinada, 12% para nivo en monoterapia y
suspensión de eventos adversos 10 contra 2. Entonces, en FDA dio la aprobación solamente para nivo como monoagente en tercera línea. Se analizaron ya los datos de la tercera línea solamente, sacando los pacientes que recibieron nivo como tercera línea. Acá están los datos, una edad promedio de 64 años, un 72% habían recibido 2 líneas de tratamiento, o sea, tercera línea de tratamiento como tal. Importante la expresión de PDL1, el 60% era menos del 1%, y vemos que la sobrevida libre de progresión es 1.4 meses promedio y sobrevida global 5.6 meses promedio. Veo que son resultados modestos, pero así está aprobado por FDA. Ya con ese dato de que pues, está utilizado en tercera línea, también se exploró entonces utilizarlo en segunda línea. Se hizo un estudio aleatorizado, un fase 3 de nivolumab como segunda línea, pacientes que habían progresado una primera línea con doblete de platino, se aleatorizaban a lo que es estándar topotecan o anrubicina, que es una terapia disponible sobre todo para población japonesa, o nivolumab. Sobrevida libre de progresión incluso fue un poco mayor para los pacientes que recibieron quimio convencional, aunque no hubo diferencias estadísticas, y la sobrevida global fue similar alrededor de los 8 meses. O sea que este estudio demostró que no había beneficio de nivolumab como segunda línea comparado con topotecan. Tenemos la evidencia de pembrolizumab también para tercera línea, con este estudio, un estudio de fase 2 para pacientes de célula pequeña que habían progresado a una o más líneas de terapia. Se utilizaba pembrolizumab a la dosis estándar. La sobrevida libre de progresión promedio fue de 2 meses y la sobrevida global de 9.1 meses. Aquí vemos las tasas de respuesta dependiendo de la expresión de PDL1, o sea, la respuesta global fue de 18%, pacientes que tienen expresión de PDL1 fue mayor, 35%, lo mismo que la sobrevida libre de progresión, 14 meses. Y se hizo un análisis combinado de este estudio, el Keynote 158, con otro estudio previo que era de un fase 1B, que era el 028, y con eso, pues los dos datos combinados del estudio nos dan una tasa de respuesta del 19%, con una respuesta completa del 2%, sobrevida libre de progresión de 2 meses y sobrevida global de 7.7 meses. Con estos datos, FDA aprobó pembrolizumab como tercera línea para cáncer de pulmón de célula pequeña. También está este estudio que es para mantenimiento, que es el CheckMate 451, para pacientes que habían recibido una dupleta con platino y que no progresaban, se le autorizaban a recibir nivolumab más IPI o nivolumab en monoterapia, o pacientes pues, que recibían placebo, digamos que es lo estándar. No hubo diferencia sobre vía libre de progresión entre la terapia combinada contra placebo, ni tampoco de nivolumab en monoagente contra placebo, alrededor de 1.5 meses. Los datos de sobrevida global tampoco de nivolumab versus placebo, 10 meses similar, y tampoco nivolumab más IPI, 9 meses. O sea que no hay beneficio en los pacientes que no utilizan terapia de entrada con inmunoterapia, o sea que hacen una dupleta normal con platino y etopósito, luego si responden a hacer el mantenimiento, pues no hay evidencia de utilizar inmunoterapia de mantenimiento, ya sea nivo-hipo o nivi solo en monoagente. Entonces no hay evidencia para utilizar como terapia de mantenimiento. ¿Cómo podemos optimizar en todos estos resultados que digamos que pues, son positivos desde el punto de vista estadístico, pero digamos que clínicamente son muy modestos? Entonces la opción era hacer las terapias combinadas con quimioterapia. Y el racional de esto es que pues, la quimioterapia nos produce muerte celular, eso libera neoantígenos, que hace que obviamente pues, el sistema inmune se pueda activar. Sin embargo, pues asociado, si hay sobreexpresión de PDL1, eso es lo que nos hace es que nos frene el sistema inmune. Pero si concomitantemente a la quimio damos la inmunoterapia, pues esto va a restaurar la actividad inmune, específicamente los linfocitos T, y se revierte la supresión que ha habido, y esto permite que la respuesta que tenemos en quimio sea más profunda y más sostenida en el tiempo. Entonces, ¿qué evidencia tenemos para esto? Pues 2 estudios de fase 3. El primero es el Empower 133 para pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña, que se le autorizaban a recibir lo estándar, que es quimioterapia platino con etoposide, específicamente platino más placebo, y el grupo pues innovador recibían la dupleta más atezolizumab por 4 ciclos, y los pacientes que no tenían progresión seguían en mantenimiento con atezolizumab. Objetivos primarios eran sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Aquí la característica de los pacientes, importante mirar que más o menos un 9% de los pacientes tenían metástasis cerebrales y un 40% de los pacientes tenían metástasis hepáticas. La sobrevida global, que era el objetivo primario del estudio, 12.13 meses contra 10.3, una hazard ratio de 0.70, una disminución del riesgo de muerte del 30%, con una diferencia que es estadísticamente significativa, con beneficio para todos los subgrupos, independientes, por ejemplo, si tenían o no metástasis cerebrales, si tenían metástasis hepáticas, e incluso si la expresión de la carga mutacional. Entonces había beneficio para todos.
El objetivo primario de sobrevivir libre de progresión, 5.2 meses contra 4.3, con una diferencia también estadísticamente significativa, tasas de respuesta así muy similares, alrededor de un 60%. Con respecto a qué recibieron los pacientes al momento de progresar, más o menos un 50% de los pacientes reciben una segunda línea, y de eso lo que reciben la mayoría de los pacientes es quimioterapia sin antraciclina, que digamos que es lo que tenemos disponible. Un 15% reciben quimioterapia con antraciclina, que sería como el esquema del CAP, que aunque es muy tóxico, es una opción. Con respecto a la toxicidad, vemos que la tasa de eventos adversos grado 3-4 fue muy similar, 67 contra 63, eventos adversos serios 37 contra 34, y eventos que llevaron a la suspensión del tratamiento, sí un poco mayor para la terapia combinada, 11 contra 3. Y el segundo estudio es el CASPIAN, que es durvalumab más una dupleta con platino versus pues, la dupleta convencional en pacientes con enfermedad avanzada. Este estudio inicialmente tiene 3 brazos, un primer brazo que es durvalumab más carbo o cisplatino más etopósido, el segundo brazo que es la quimioterapia convencional, platino más etopósido, y un tercer brazo que tiene durvalumab más tremelimumab más la dupleta con platino. En los pacientes que reciben inmunoterapia, pues si no hay progresión después de 4 ciclos, reciben mantenimiento con durvalumab. Aquí se muestra el análisis inicial, que es comparar el grupo de durvalumab más quimio versus solamente quimioterapia. El objetivo primario era sobrevida global. La característica de los pacientes: metástasis cerebrales un 10% y metástasis hepáticas un 40%. Y el objetivo primario sobrevida global 13 meses contra 10, una hazard ratio de 0.73, una disminución del riesgo del 27% de disminución de muerte, con una diferencia que es estadísticamente significativa, posibilidades de vida a los 18 meses 33% contra 24%. Beneficio en la mayoría de los subgrupos a favor del grupo que recibe la terapia con durvalumab más quimioterapia. Sobrevida libre de progresión 5.1 contra 5.4 meses. Las tasas de respuesta, un poco más de tasas de respuesta globales para la combinación con durvalumab y el cisplatino etopósido, 67 contra 57. Y con respecto a la toxicidad, eventos grados 3-4, muy similar, 62%, eventos adversos serios, 31 contra 36, eventos que llevan a la suspensión del tratamiento, similar, o sea que el adicional del durvalumab no aumenta el espectro de toxicidad a la quimioterapia convencional. En esta tabla lo que quiero hacer, aunque pues estudios, pues son estudios diferentes, aunque población muy similar, la comparación de los dos estudios que tenemos en primera línea, el CASPIAN y el IMpower. Entonces la mediana de edad muy parecida, alrededor de 63 años de edad, metástasis cerebrales alrededor de un 8-10% en ambos estudios, metástasis hepática alrededor de un 40%. El diseño del estudio aquí en el IMpower era controlado contra placebo, aquí era abierto. Y con respecto a los desenlaces, entonces la sobrevida global, 13 meses contra 10 en el estudio con Durva, 12.3 contra 10 en el estudio de Atezo, pues los hace ratios muy parecidos, 0.73 y 0.70. La sobrevida al año, 53% en los pacientes con Durva, 51% en pacientes con Atezo, muy similar. Las sobrevida libre de progresión promedio, muy similares, 5.1 meses, 5.2, y las hazard ratios casi que exactas. Tasas de respuesta muy parecidas, 67 contra 60. Eventos adversos con respecto a la toxicidad muy parecidas en eventos grado 3-4, 62 contra 67. Un poco más de eventos inmunorrelacionados reportados para la combinación con Atezo, 39% contra 20%. Y pues digamos que desafortunadamente por información de biomarcadores en el estudio CASPIAN no se hizo ningún estudio. En el IMpower solamente se clasificaron de acuerdo a la expresión de TMB, pero como les vimos no fue un biomarcador porque había beneficio para todos independientes de la expresión del TMB. Entonces, importante mirar si el efecto de esta inmunoterapia en cáncer de células pequeñas es debido al mantenimiento o al efecto retardado, porque como lo vemos en la gráfica, después de los 4 o 6 meses, cuando empieza a demostrarse en las curvas, se empiezan a separar tanto en OS como en PFS, entonces queda la duda si pues, es efecto del mantenimiento o es un efecto retardado que hace que la inmunoterapia se obtenga una respuesta más profunda y más mantenida en el tiempo. Lo otro, como ya dije, pues los resultados, aunque son estadísticamente positivos, pues el impacto clínico es modesto. Entonces, para esta ganancia que tenemos en OS o en PFS, pues la idea es tratar de elegir qué pacientes son los que se van a beneficiar de esta terapia con inmunoterapia. Entonces, ¿qué biomarcadores tenemos? Por un lado, la prevalencia de PL1 en cáncer de célula pequeña es mucho menor a la expresión en células no pequeñas. Negativos alrededor de un 60%, incluso en el estudio, en el Checkmate 032, solamente un 20% de los pacientes tenían PDL1 positivo. Y cuando se analizó el impacto del PDL1 en las
tasas de respuesta o en la sobrevía libre de progresión, se vio que independiente de la expresión de PDL1 había beneficio, o sea que el biomarcador, el PDL1, para célula pequeña no sirve como un biomarcador para elegir qué paciente es el que más se va a beneficiar de esta terapia. Lo otro es la expresión o la carga mutacional, que un potencial marcador, teniendo en cuenta que el cáncer de célula pequeña es el que más carga mutacional tiene. Para el estudio 032 se hizo el análisis de TMB, se encontró que tanto para la terapia monoagente con nivo o la terapia combinada, los que tenían mayor expresión de TMB tenían mayor beneficio en sobrevida global, 5.4 meses, y la terapia continuada 22 meses. O sea que para la terapia combinada, aunque este es un estudio fase 1-2, se sugería que el TMB tenía alguna posibilidad. Sin embargo, en el estudio de fase 3, por ejemplo con el ATESO, en el cual se exploró si el TMB podría ser un factor predictivo de selección de población, vemos que independiente del corte, si eran 10 megabases o 16, el beneficio se mantenía para ATESO. O sea que no se puede demostrar que el TMB tenga un valor predictivo para escoger, por ejemplo, atezolizumab o no en estos pacientes. Y en el estudio Caspian no se hizo ningún análisis de biomarcador. Entonces, por eso es necesario, por ejemplo, el TMB, que puede ser algo prometedor, por lo menos optimizar cuál es el punto de corte y hacer estudios prospectivos, porque sí es importante, como vemos, que si el beneficio es modesto, por lo menos darle el beneficio al que en realidad lo va a tener. Entonces, ¿qué tenemos inmunoterapia para cáncer de célula pequeña? En primera línea, pues tenemos los dos estudios con ATESO y con Durva asociado a quimioterapia, que son estudios positivos en términos de sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Mantenimiento, el CheckMate 451 fue negativo, o sea que no hay evidencia de hacer mantenimiento en cáncer de célula pequeña. Segunda línea, el estudio con nivolumab fue negativo, o sea no hay evidencia para soportar el uso de inmunoterapia en segunda línea. Y en tercera línea tenemos dos estudios de fase 1, 2 positivos, el nivolumab y pembrolizumab, de hecho están aprobados como tercera línea por FDA. Eso es lo que tenemos para inmunoterapia en cáncer de pulmón de célula pequeña. Pero ¿por qué tenemos estos resultados modestos en inmunoterapia en cáncer de célula pequeña? Por un lado, porque hemos visto la limitada expresión de PL1, alrededor de un 20%, hay disminución de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, también hay una baja infiltración de células inmunes en estos tumores y hay activación de células supresoras como por ejemplo los linfocitos T reguladores o las células derivadas mieloides. Como estos tumores tienen crecimiento rápido, también se forman unas regiones que son avasculares, las cuales van a permitir o van a impedir que haya actividad inmune, o sea, haya evasión inmune. Entonces, ¿qué estrategias podemos para poder vencer la resistencia a la inmunoterapia en célula pequeña? Entonces, por un lado, está, por ejemplo, utilizar los inhibidores del daño de reparación de DNA. Está, por ejemplo, pensar en terapia antiangiogénica. Todo esto todavía a nivel preclínico. De pronto, lo que más tiene evidencia a nivel preclínico es la activación del sistema inmune utilizando los inhibidores de reparación del DNA. Entonces, si, por ejemplo, tenemos un daño del DNA inducido y que se evita su reparación, por ejemplo, por inhibidores de PAR, entonces ese daño se mantiene y se activa una vía que se llama la vía STING, que a su vez va a estimular el sistema inmune. ¿Y de qué manera? Va a permitir la expresión a nivel de la superficie celular de citoquinas como la CCL5 y la CCL10, que aumentan el reclutamiento de linfocitos T, y por otro lado el STING va a estimular también la expresión del PDL1 en la superficie celular, y de esta manera pues podemos tener mejor actividad inmune. Entonces, a nivel preclínico tenemos la evidencia que en líneas celulares, cuando se exponen por ejemplo a inhibidores de ciclo celular como presasertib o inhibidores de PAR como la PARIP, las células que se estimulan con estos inhibidores se aumenta la expresión de PL1 en rojo, mientras que las que no se les ponen estos agentes, la expresión de PL1 sigue siendo muy bajo. Entonces, una estrategia terapéutica que a futuro, por ejemplo, a nivel de líneas celulares, a nivel preclínico, se ha demostrado cuando utilizamos olaparib más anti-PDL1, vemos que como hay regresión del tamaño tumoral y lo más importante, cómo se mantiene la supervivencia a nivel celular. Sería una estrategia para vencer resistencia de la inmunoterapia en células pequeñas utilizando una estrategia de inhibidores de reparación de DNA, como por ejemplo inhibidores de PAR. Obviamente esto toca evidenciarlo con estudios clínicos. ¿Qué otras terapias dirigidas teníamos para célula pequeña? Entonces vamos a explorar básicamente lo que tiene que ver con las vías regulatorias, básicamente con lo que tiene que ver con la vía Notch. Como hemos dicho, uno de los subtipos moleculares es el subtipo A, que tiene este factor de transcripción al ACCL1, y este es un factor que estimula la diferenciación neuroendocrina de los tumores de célula pequeña.
Pero este ACCL1 regula los genes de la vía Notch. Como dije, la vía Notch en célula pequeña bloquea la tumorogénesis y el crecimiento tumoral. Pero este ACCL1 también va a estimular la expresión de un gen, que es el gen que codifica a la proteína DLL3, que es una proteína inhibitoria de la vía Notch. Entonces, al estar sobreexpresado, el otro punto importante es que normalmente DLL3 solamente se encuentra expresado en el aparato de Golgi. Cuando en las células tumorales se encuentra, de la célula pequeña se encuentra sobreexpresado hasta un 80% y se encuentra en la superficie, en la membrana celular. Entonces, al estar sobreexpresado, él va a inhibir la vía Notch y se va a perder el efecto positivo de la vía Notch de supresión tumoral. Entonces, por lo cual se ha considerado un buen target terapéutico explorar esta vía. Que se ha encontrado tanto a nivel preclínico, que vemos que hay expresión elevada a nivel de RNA de esta proteína, y por estudios de inmunohistoquímica en los carcinomas de células pequeñas está sobreexpresada a nivel de la membrana celular esta proteína. Entonces, por eso, como ha sido un blanco terapéutico importante, se desarrolló este anticuerpo monoclonal conjugado, que es el rolbituzumab tesirina, que tiene un anticuerpo monoclonal IgG dirigido contra la proteína, la DL3, un agente citotóxico que es la tenserina, que básicamente va a inducir apoptosis, y un linker que es la captepsin. Esta molécula tiene 3 estudios, 2 que están todavía en fase de reclutamiento, 2 de fase 3, en pacientes que han progresado en la primera línea y como terapia de mantenimiento, y lo que va a demostrar es el estudio Trinity de fase 2 en pacientes que utilizaron esta terapia como tercera línea de tratamiento, que es el estudio Trinity. Entonces, para pacientes que habían tenido 2 o más líneas de terapia para cáncer de célula pequeña, se utilizaba el robaxtastat dosis. Tasas de respuesta alrededor de un 19%, en la población que tiene alta expresión tener el DLL1 por encima del 75%, y se consideraba en este estudio ingresaban los pacientes que tenían DLL1 positivo, más del 1%, 18% en la población general, 19% en los de expresores altos. La sobrevida global promedio 5.7 meses contra 5.6 meses. Aquí está el dato de sobrevida libre de progresión promedio 3.8 meses, sobrevida global 5.7. Si lo comparamos con los datos que tenemos de inmunoterapia, que es por ejemplo nivolumab, nos da una sobrevida libre de progresión 1.5 con una sobrevida global de 5.6, o sea, muy parecido, y con pembrolizumab tiene una sobrevida libre de progresión promedio de 2 meses y una sobrevida global de 7 meses, o sea que muy parecido también. Entonces, es una terapia prometedora y estamos esperando los resultados de fase 3. Toxicidad, básicamente reacciones de fotosensibilidad y serositis, derrames pleurales, derrames pericárdicos, y se presenta más en pacientes que han tenido evidencia o previamente riesgo para estos derrames. Y aquí están las conclusiones. Entonces, una molécula prometedora ya con estos datos de tercera línea, pero todavía no está aprobada por FDA. El otro punto importante con respecto a las terapias target son los inhibidores de la reparación del daño de DNA. Y esto es importante porque el cáncer de célula pequeña tiene una gran acumulación de daño de DNA, una inestabilidad genómica, y para que las células tumorales de este tumor, digamos que sean viables, tienen que su aparato de reparación de DNA esté funcionando muy bien. Entonces, por lo cual es un target importante inhibir la reparación del DNA, ya sea a través de los inhibidores de PAR, teniendo en cuenta que en célula pequeña hay sobreexpresión de las enzimas PAR, o inhibiendo moléculas que tienen que ver con la reparación directa del DNA, como RAS51, o inhibidores del ciclo celular. Entonces, ellos pueden actuar, o hay evidencia de utilizar estos inhibidores en forma combinada, o sea, en forma sinergística con quimioterapia, con inmunoterapia o en monoterapia. Entonces, hay evidencia con inhibidores de PAR, que es donde mayor evidencia de estudios todavía de fase 1 y 2, como la PARIP, Beliparip, inhibidores de aurora quinasa como alisertib, inhibidores de RAS51 como avumatimib y inhibidores de checkpoint como el presasertib. Entonces, vamos a mirar la evidencia que tenemos con inhibidores de PAR. Este estudio que es para mantenimiento con la PARIP, después para pacientes en primera línea que han utilizado una dupleta, han tenido buena respuesta y se le autorizaban a recibir mantenimiento con la PARIP a dosis diferentes o placebo. El estudio fue negativo, no diferencia en términos de sobrevida libre de progresión a las 2 dosis. Está un estudio de la PARIP más temozolomida en pacientes que han recaído, o sea, a una primera línea, recibían entonces la terapia combinada o la PARIP temozolomida, tasas de respuesta del 41%, sobrevida libre de progresión promedio 4.2 meses y sobrevida global de 8.5 meses. Si lo comparamos con el estándar que tenemos, que es Topotecan también nos está dando alrededor de 8 meses de sobrevida global, entonces es una opción que podría ser prometedora. Está el Beliparip, asociado en primera línea, asociado a quimioterapia. Entonces tiene un estudio
de fase 1-2, aleatorizado, quimioterapia convencional, cisplatino, etoposide más beliparib o solamente quimioterapia más placebo. Los estudios negativos en términos de diferencia estadística, 6.1 contra 5 meses, una hazard ratio de 0.75 y la sobrevida global 10.3 meses contra 8.9 meses. El estudio es negativo, aunque si lo comparamos con lo que tenemos en inmunoterapia, tampoco es que sea completamente diferente. Los estudios de inmunoterapia combinados con ATES o con Durval, la sobrevida global promedio está alrededor de 5 meses, parecido a lo que nos está dando esta opción terapéutica, aunque el estudio es estadísticamente significativo. Y está también la opción de beliparib más temozolomida en pacientes con recaída. Es un estudio aleatorizado, temozolomida versus temozolomida beliparib. El estudio es negativo porque no hay diferencias, 3.8 meses en PFS contra 2 y sobrevida global 8.2 contra 7, aunque pues si lo comparamos con lo que tenemos en segunda línea, que es topotecan, el topotecan da 8 meses, o sea que no es completamente diferente, pero los estudios es estadísticamente no significativo. Entonces aquí están en esta tabla las opciones de inhibidores de PAR, que básicamente la mayoría de los estudios han sido negativos desde el punto de vista estadístico. Este estudio de la beliparib más temozolomida en recaída pues tiene estos datos prometedores de sobrevida global de 8 meses, entonces se necesitan más datos para confirmar la eficacia, pero podría ser una estrategia terapéutica. Agentes citotóxicos, que siempre ha sido como la terapia convencional para cáncer de célula pequeña. Tenemos esta nueva opción que es la lurbinectidina, que básicamente es un análogo sintético de la trabectidina, que bloquea la activación de la transcripción, produce obviamente rotura de DNA e induce pues la muerte celular por apoptosis. Ya hay evidencia de estudios de fase 1 en combinación con doxorubicina y paclitaxel, y está este estudio que se presentó el año pasado en ASCO para segunda línea, en el cual pues pacientes habían recibido una línea de terapia previa, o sea, un estudio de segunda línea, y utilizaban lurbinectidina en monoagente a 3.2 miligramos metro cuadrado. Las respuestas son del 35%, sobrevida libre de progresión promedio de 3.9 meses y sobrevida global de 9.3 meses. Digamos que se está parecido pues, a lo que tenemos para estándar de segunda línea como el topotecan, y de hecho se está corriendo un estudio de fase 3 para segunda línea, pacientes reciben lurbinectina asociado a doxorubicina comparado con la que es convencional topotecan, quimioterapia con el esquema con ciclofosfamida, doxorubicina y bencristina. Lo otro es el irinotecan liposomal, que es una fórmula encapsulada del irinotecan, que tiene una vida más prolongada, una vida media de casi 25 horas. Lo importante es que a las 72 horas, existen concentraciones a nivel tumoral 5 veces más elevadas que a nivel sanguíneo, y eso nos indica que básicamente la activación del medicamento ocurre a nivel local. Está este estudio que se presentó el año pasado en el Mundial de Pulmón, que tenía 2 fases, una fase de exploración de dosis y una fase de expansión. La dosis que se dejó fue de 70 miligramos metro cuadrado y las tasas de respuesta que tenemos es del 40%, teniendo en cuenta pues para unos pacientes en recaída es una opción prometedora, y de hecho está corriendo un estudio fase 2-3 para pacientes que han progresado a una primera línea, se le autoriza a recibir el irinotecan liposomal o topotecan, que sigue siendo la terapia estándar comparadora. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del tratamiento? Esto es lo que teníamos previamente. La última molécula aprobada ha sido topotecan a finales de la década de los 90. Se demoraron casi 20 años en tener una nueva agente aprobada por FDA, que básicamente fueron nivolumab y pembrolizumab como tercera línea de tratamiento en monoagente. Y lo nuevo es las combinaciones con dupleta de platino, atezolizumab, que ya tiene aprobación de FDA, y la evidencia de durvalumab más quimioterapia en primera línea, que todavía no tiene aprobación de FDA, pero digamos que tiene unos resultados similares a los estudios con atezolizumab. Esto es lo que nos dicen las guías de NCCN. Para los pacientes en primera línea, pues los regímenes ya preferidos son platino más etoposide más atezolizumab o durvalumab. Y para pacientes en recaída, pues los pacientes que recaen antes de los 6 meses, topotecan sigue siendo la mejor opción. Otras opciones, pues aquí los dejan, por ejemplo, pembrolizumab, nivolumab, porque son opciones de tercera línea, taxanos. Y en esta gráfica, pues lo que considero que sería la terapia sistémica para el 2020. En primera línea, pues las opciones preferidas son las combinaciones de platino etoposide con ya sea atezolizumab o durvalumab, con los datos positivos de sobrevida global. Sí debe ser una opción válida, y sobre todo para nosotros que todavía no tenemos esa opción, pues utilizar la convencional, que es platino con etoposide. Segunda línea, si la recaída es después de 6 meses, pues utilizar el mismo retratamiento, el mismo esquema con base de platino. Lo que sí dicen las guías de la NCCN, que hoy en día un paciente que uno empiece, por ejemplo, con atezo, con la dupleta, sigue el mantenimiento con
ateso y recaiga después de los 6 meses, se podría retratar, pero con la dupleta de platino y no volver a colocar la inmunoterapia. Si recae antes de los 6 meses y específicamente no antes de los 3 meses, sería Topotecan la mejor opción, y las otras opciones, también una opción preferida, estudio clínico, por los resultados modestos que todavía tenemos, taxanos, todas estas opciones terapéuticas, y en tercera línea lo que está aprobado por FDA es pembrolizumab y nivolumab. Entonces, de novedades, ¿qué podemos decir? Uno, pues tenemos el conocimiento que hay unos subtipos moleculares, hay 4 subtipos basados en la expresión de estos 3 factores de expresión de transcripción, que molecularmente son diferentes y que potencialmente nos podrían permitir, con estudios clínicos, hacer una terapia dirigida para cada uno de estos subtipos. Que la inmunoterapia tiene un papel tanto en primera línea asociado con quimioterapia o en tercera línea como monoagente, que digamos que el nuevo estándar de tratamiento para primera línea es la dupleta platino-etopósido asociado a ateluzumab o durvalumab, pero que los resultados todavía son modestos y por eso es necesario que hayan biomarcadores que nos puedan predecir qué pacientes son los que van a beneficiarse de esta estrategia terapéutica. Y pues vemos que todavía pues hay muchas opciones que están en las terapias dirigidas, algunas son prometedoras como los anticuerpos con el ROBAL-T, las opciones de, por ejemplo, para vencer la resistencia, tercer, las estrategias combinadas de inmunoterapia, por ejemplo, con inhibidores de PAR, pero obviamente falta madurar estos resultados con estudios prospectivos de fase 3. Esto es lo que tenía para comentarles. Si hay preguntas, con mucho gusto.